Buenos días, hermanos, amigos. En este día del Señor, en este domingo, vamos a compartir el mensaje correspondiente a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte, que he titulado Señales del Poder de Dios. Viviendo en el poder de Dios. La verdad es que pensaba en una frase de Saint-Exupéry en El Principito que dice: lo esencial es invisible a los ojos. El mundo espiritual, el mundo de Dios, es invisible a los ojos, pero no por eso deja de hacerse visible en hechos concretos, en el mundo de la naturaleza. El viento, la palabra Espíritu Santo, se puede traducir también como viento santo. El viento sopla y nosotros no podemos discernir bien el recorrido del viento. Sin embargo, abrimos la ventana y vemos hojas caídas, ramas caídas y decimos: por aquí pasó el viento. Asimismo ocurre con el mundo espiritual. El mundo espiritual es invisible, el mundo espiritual es esencial. Tiene un origen divino. Sin embargo, las consecuencias las vemos en la práctica. Hay señales prácticas. Y entonces yo quisiera hablar en esta hora del poder de ese mundo espiritual, del poder de Dios. Y quisiera referirme a lo que es vivir en el poder de Dios. Y quisiera referirme a las señales del poder de Dios. Y entonces para eso quiero leer la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 22. Dice: por esta razón yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación, en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado o los ha vocacionado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la energía del poder de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, aquí tenemos cómo se mueve el mundo espiritual. Fíjense ustedes que cuando hablamos de mundo espiritual, por supuesto, no hablamos solamente de lo que no se ve. Hablamos también de lo que se ve. Hablamos de acciones concretas. Hablamos de personas concretas. Hablamos de relaciones concretas. Y fíjense, la primera cosa en la que se observa el poder de Dios, la primer señal. Y la primer señal la encontramos allí en mismo el versículo 16. No ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación. Y continúa entonces hablando. No ceso de dar gracias a ustedes, recordándoles en mis oraciones. Hermanos, ¿creemos nosotros que la oración es algo puramente egocéntrico? ¿Creemos nosotros que oramos nada más que cuando tenemos alguna necesidad? ¿Creemos nosotros que oramos
nada más que para satisfacer cuestiones personales? No. En esto se muestra el poder de Dios. Aquí el apóstol está orando por los santos. Está recordándolos sin cesar en todas sus oraciones. La oración intercesora es una perfecta muestra del poder de Dios. Es una perfecta muestra del hecho de que el poder de Dios es absolutamente no egocéntrico, no egoísta. Por eso el apóstol está orando, intercediendo por ellos, intercediendo por los santos en general, pidiendo por ellos, recordándoles en sus oraciones y dando gracias por ellos. Mis hermanos, qué bendición. La oración no egocéntrica, primer señal del poder de Dios. Segunda señal del poder de Dios. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, qué hermosa figura, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento. Mis hermanos, qué maravilla, ¿no es cierto? Aquí encontramos una segunda señal del poder de Dios. Es la posibilidad de conocer a Dios y de ser iluminados por Él. Que se abran los ojos de nuestra alma, los ojos de nuestro entendimiento. Miren, esto ocurre con los creyentes. Esto ocurre con aquellos que seguimos a Jesucristo. En primer lugar, conocemos a Dios. Y en segundo lugar, somos iluminados por Él. Son iluminados los ojos de nuestra alma, los ojos de nuestro entendimiento. La verdad es que conocer y ser iluminados van muy juntos. Fíjense ustedes lo que dice el Señor Jesucristo. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Muchas veces nuestra alma está enceguecida. Nuestra alma está enceguecida por la ira. Estamos ciegos de ira, ciegos de enojo. Muchas veces estamos abrumados por las opresiones o por los temores. Pero aquí entonces ocurre algo diferente. Por el poder de Dios, los ojos de nuestra psiquis, los ojos de nuestro entendimiento, son abiertos. Ya entonces no estamos más ciegos de ira. Ya entonces no estamos más ciegos de enojo. Ya podemos ver el mundo con calma, a la luz de Dios, con los ojos de la psiquis, con los ojos que el Espíritu Santo abre en nosotros. Los caminantes de Emaús no podían reconocer a Jesús que iba caminando al lado de ellos. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban como enceguecidos, de modo que no lo conocían. Y muchas veces Jesús camina al lado nuestro, muchas veces las circunstancias de la vida nos manifiestan la providencia de Dios, pero nosotros no lo podemos ver porque nuestros ojos están enceguecidos. Pero el poder de Dios es tal que hace que se abran nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver con claridad. Sin enojos, sin temores, sin rencores, sin cegueras de ningún tipo. Y fíjense ustedes que precisamente conocer a Dios tiene que ver con esto. Cuando nosotros somos puros de corazón, y la Biblia dice, bienaventurados los de puro corazón porque ellos verán a Dios, el de puro corazón es precisamente el que quiere una sola cosa, dice Kierkegaard, y esa sola cosa es hacer la voluntad de Dios. El que se dispone en intención y en acción a hacer la voluntad de Dios y comienza a ejecutar y hacer la voluntad de Dios. Y allí se cumple lo que Hans Denk, uno de los anabautistas de nuestros padres denominacionales, decía.
cuando decía, nadie puede conocer a Dios si no lo sigue en vida. Mis hermanos, conocer a Dios es seguirlo en vida. Conocer a Dios no es un simple conocimiento intelectual. Conocer a Dios no es estudiar doctrina o estudiar teología. Conocer a Dios es una experiencia práctica, una experiencia de obediencia, una experiencia de seguimiento de todos los días. Y precisamente cuando nosotros seguimos al Señor y lo conocemos y lo obedecemos, entonces somos iluminados y los ojos de nuestra psiquis se abren. Bueno, segunda señal de poder de Dios en nosotros. Podemos conocer a Dios como experiencia personal y podemos ser iluminados por Él. Tercera señal del poder de Dios. Fíjense, para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido vocacionados, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la inconmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la energía del poder de su fuerza. Mis hermanos, la tercera señal del poder de Dios actuando en nosotros es precisamente, como dice el verso 19, en nosotros los que creemos se producen algunas cosas. En primer lugar, se produce la expectativa de nuestra vocación, la esperanza de una vocación a la que fuimos llamados. Vos y yo, los que creemos en el Señor Jesús, fuimos llamados, fuimos vocacionados a realizar algo. Nuestra vida tiene un propósito. Nosotros estamos llamados a ejercer y a realizar un ministerio. Y la esperanza es la expectativa de que por el poder de Dios podremos lograr realizar ese ministerio verdaderamente ungidos por Dios. De manera que tenemos la expectativa, todos nosotros, de la vocación a la que fuimos llamados. Pero en segundo lugar, dice, tenemos una herencia en los santos, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, las riquezas de la gloria de la herencia entre los santos, querría decir. Es decir, en la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es precisamente la comunión de los santos. La iglesia del Señor Jesucristo es la riqueza gloriosa de la comunión de los santos. Y nosotros somos admitidos a esa comunión de los santos. Allí entonces, se manifiesta, sea estando unidos a la iglesia o sea estando en comunión espiritual con la iglesia, porque estamos en comunión espiritual con Cristo. Allí se manifiesta la inconmensurable grandeza de su poder. Fíjense las veces que aparece aquí en el versículo 19 la palabra poder, en distintas formas. La inconmensurable grandeza de su poder para nosotros los que creemos, conforme a la energía o conforme al dinamismo del poder de su fuerza. Tres palabras diferentes. La iglesia es una iglesia que está llamada a ser dinámica, que está llamada a vivir en el poder de Dios. La iglesia está llamada entonces a vivir en la fuerza de Dios. La iglesia está llamada a experimentar la inconmensurable grandeza del poder de Dios. ¿Y cómo se realiza esto? Sino a través de señales, maravillas y prodigios. La iglesia está llamada a realizar maravillas en el nombre del Señor en el mundo, como representante de Cristo.
En una ocasión, en una costa lejana, donde se producían muy frecuentemente naufragios, un grupo de vecinos quiso hacer un puesto de salvataje. Y al principio cada uno ponía recursos económicos, tiempo y esfuerzo, y habían comprado botes salvavidas, y cuando alguien entonces estaba a punto de naufragar, iban a auxiliarlo. Y traían personas y los auxiliaban y demás. El puesto fue creciendo con el tiempo, y también comenzó a utilizarse para hacer fiestas y reuniones sociales. Cada vez iban quedando menos personas dispuestas a actuar como rescatistas, a hacer los salvatajes. En una oportunidad, un barco lleno de personas de distintos países naufragó. Realizaron el salvataje y introdujeron a las personas al salón de fiestas que había allí al lado del pequeño puestito de salvataje. Entonces se reunió la asamblea ahí del puesto de salvataje y dijo: no, es tan grande, dijeron muchos, ¿no es cierto? Es tan grande los daños que se ocasionan colocando a las personas que naufragan aquí en el lugar de reuniones sociales, que vamos a prohibir que estén aquí. Se hacen duchas afuera y se prohíbe que estén aquí. Muy bien, casi la mitad que no estuvo de acuerdo con esto, porque se desviaba completamente el propósito inicial del puesto de salvataje, del cual solo quedaba un bote y unos remos como símbolo de lo que alguna vez había querido ser. Fueron costa abajo y abrieron otro puesto de salvataje. Con el tiempo, en ese segundo puesto de salvataje ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, se pierde la idea de que se está para rescatar. La iglesia está para rescatar vidas. La iglesia está para actuar en el poder de Dios. La iglesia está para orar por los enfermos. La iglesia está para dar vida a los que están muertos espiritualmente en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. La iglesia está para esto y no para otra cosa. La iglesia es primeramente un puesto de salvataje y Dios quiere que en ella se manifieste la inconmensurable grandeza de su poder y toda operación de poder de la fuerza de Dios. Mis hermanos, que así sea con nuestra iglesia, que así sea con tu iglesia, que así sea con tu vida. No nos olvidemos que vivimos en el poder de Dios. Primera señal, la oración no egocéntrica. Segunda señal, la posibilidad de conocer a Dios y ser iluminados por Él. Tercera señal, el conocer el poderoso plan de Dios que Él comienza invistiendo a su iglesia con el poder de lo alto y para que en el nombre del Señor Jesucristo señales, maravillas y prodigios, rescates de salvación se realicen. En cuarto lugar, la cuarta señal de poder, la autoridad de Cristo por sobre todo nombre que se nombra y las consecuencias de esta autoridad. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo siguiente. Dios ejerció esa fuerza, ese poder, esa energía en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Mis hermanos, cuando el Señor resucitó,
Y cuando ascendió a la diestra del Padre, cuando ocupó un lugar de poder y autoridad, entonces Dios manifestó plenamente su poder. Estas son imágenes, son íconos que tienen un solo significado teológico. Dios es el Dios que da vida, así como resucitó al Señor Jesucristo. Asimismo, hoy el Señor Jesucristo ocupa la autoridad y el poder sobre todo nombre que se nombra, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo dominio, visible o invisible en los cielos o en la tierra. El Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Y mis queridos hermanos, en esta seguridad tenemos que darnos cuenta de que no tenemos que temer. ¿A qué tememos? ¿A qué poder tememos? ¿Tememos algún poder terrenal? ¿Tememos alguna plaga? ¿A qué tememos? Si el Señor Jesucristo ocupa la autoridad, por la autoridad que ocupa el Señor Jesucristo, cuando Él asciende a los cielos, a la diestra del Padre, a ese lugar de poder y autoridad y majestad, cuando Él ocupa ese lugar, la iglesia comienza, por obra del Espíritu Santo que el Hijo envía, la iglesia comienza a actuar con denuedo. La palabra más utilizada en el libro de los Hechos de los Apóstoles para hablar de la acción de los apóstoles es la palabra denuedo. Significa valentía, libertad, coraje. Son aquellos hombres acobardados y que se alejaron en el momento de la cruz, los que investidos por el poder de lo alto y bajo la autoridad del Señor Jesucristo, cuando son tomados por el Sanedrín, dicen: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído, y entonces reciben amenazas, azotes y cárceles, pero siguen predicando el Evangelio, con todo denuedo. Y aunque luego el poder de turno, el Imperio Romano, les inflige 10 persecuciones en los primeros 4 siglos de la era cristiana. La peor de ellas es la de Diocleciano. Aunque muchos mueren, aunque otros son expatriados y exiliados, aunque sufren cárceles, sin embargo, Tertuliano decía: la sangre de los mártires es la semilla del Evangelio. Cuanto más de los nuestros mueren, más crece la palabra. Y el imperio entonces ya no sabe qué hacer con los cristianos hasta convertirla en la religión oficial del Imperio Romano. Mis queridos hermanos, que Cristo ocupe un lugar de autoridad, sobre todo poder, señorío, nombre que se nombra sobre esta tierra. Si Él ocupa ese lugar de autoridad, entonces tiene que desaparecer tu temor. Tenés que actuar con denuedo, sin ninguna cobardía, con todo poder, ofreciendo como Cristo tu vida por las causas justas y nobles. Quinta señal del poder de Dios: la iglesia de Jesucristo. Fíjense, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a Él por cabeza, a Cristo por cabeza, sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. Mis queridos hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todas las cosas las sometió bajo sus pies el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es cabeza de todas las cosas. Y sobre todas las cosas puso como cabeza a la iglesia. Mis queridos hermanos, qué importante que es esto. En la creación de Dios,
en el plan de Dios, en el misterio de Dios, la iglesia ocupa un lugar central. Es el cuerpo de Cristo. Qué importante. Es el cuerpo de Cristo. Nunca la menosprecies. Es el cuerpo de Cristo. Y cuando decimos cuerpo, decimos algo diferente a espíritu. La iglesia no solamente está destinada a realizar tareas de salvación del alma de las personas. La iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a encarnarse en las necesidades sociales, económicas, las necesidades corporales, las necesidades relacionales y de todo tipo, porque es cuerpo de Cristo, es encarnación. Por supuesto que la iglesia no es Cristo. Cristo es sin pecado, la iglesia tiene pecado. La iglesia, Cristo está por sobre la iglesia. Porque la última señal del poder de Dios es que justamente Él lo llena todo en todo. O sea, el Señor llena la creación misma. La creación misma nos cuenta su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, si bien la iglesia es agente del reino de Dios, es testigo del reino de Dios, la creación entera, entonces, está llamada en el plan de Dios a ser precisamente conforme a la voluntad plena, maravillosa y perfecta de nuestro Dios. La iglesia es un anticipo de la creación de Dios. La iglesia es el primer paso de la nueva humanidad, de la nueva creación, del nuevo mundo de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de pertenecer a la iglesia. Señales del poder de Dios, viviendo en el poder de Dios, en oraciones no egocéntricas, en intercesiones de los unos para con los otros, como yo veo que tantas veces ocurre entre los hermanos, en la posibilidad de conocer a Dios y que sean iluminados, abiertos los ojos de nuestra psique, en conocer el poderoso plan de Dios, la vocación a la que fuiste llamado, el hecho de tener herencia entre los santos en la iglesia, el hecho de que se manifiesten la dinámica, el poder y la fuerza de Dios en tu vida, en maravillas, señales y prodigios que hagas hacia los demás, en la autoridad de Cristo, que es el nombre que está por sobre todo nombre, que nos aleja de todo temor, que nos da coraje, denuedo, libertad. En el hecho de que Dios crea a la iglesia como anticipo precisamente de los nuevos cielos y de la nueva tierra, de la creación entera de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pertenecer al plan de Dios. ¡Qué maravilla! Pertenecer a la iglesia. ¡Qué maravilla! Tener el poder de lo alto. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Busquemos la llenura del Espíritu Santo de Dios para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.